Las marcas del discípulo de Cristo. La lectura bíblica está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Seguramente cuando has tenido la oportunidad de visitar un centro comercial, podrás haber notado que en las tiendas se exhiben un sinnúmero de artículos que están identificados con sus marcas. Por ejemplo, podemos ver una tienda de Nike, una tienda de Adidas, una tienda de Reebok, una tienda de Dolce & Gabbana, una tienda de Aeropostal, en fin. Todos estos artículos tú los identificas muy rápidamente por la marca que exhiben. Hay también otro tipo de marcas que identifican o que se relacionan con algún suceso en la vida de las personas. Por ejemplo, una cicatriz producto de una operación de apendicitis o cualquier otro tipo de operación identifica un suceso en la vida de esa persona. Así como vemos objetos que son identificados por su marca y sucesos en la vida de las personas que pueden ser identificados por una cicatriz, el discípulo de Jesucristo también lleva marcas que lo identifican como discípulo de Él. Y hoy quiero hablarte de 3 marcas que nos identifican como discípulo de Cristo. El primero es el amor sacrificial. En la lectura que hemos hecho de Mateo 22:37, a Jesús se le preguntó acerca de cuál era el gran mandamiento. Y Jesús respondió: el gran mandamiento radica en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús está aquí describiendo lo que dice el libro de Deuteronomio, que encierra la totalidad del ser humano. No podemos decir que amamos a Dios solo con una parte de nuestra vida. Tenemos que amarlo integralmente con todo nuestro ser. Alguien muy acertadamente dijo que cuando se ama a Dios solamente con todo el corazón, la gente se vuelve emocional. Si lo amamos solamente con la mente, nos volvemos intelectual. Si lo amamos solamente con el alma, con las fuerzas, nos podemos volver en intolerantes. Pero cuando lo amamos integralmente, entonces nuestra vida guarda un equilibrio. La marca del discípulo, la primera marca del discípulo de Cristo es que ama a Dios. Dios es el pilar fundamental de su vida y es el objeto de su amor. Y es por ese amor a Dios que cada día vive para Él, vive para agradarle a Él. Esto fue lo que vivió Jesús. Así vivió Jesús. Jesús dijo: yo hago todo lo que al Padre le agrada, por eso me ama el Padre, porque yo hago todo lo que a Él le agrada. El amar a Dios no es tanto decir que amamos a Dios, sino que a través de nuestra vida se manifieste ese amor hacia Dios. ¿Y qué tiene que ver con lo segundo? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los creyentes. Amamos a Dios y amamos a los creyentes. Amamos a nuestros hermanos en la fe. En el Evangelio de Juan, el apóstol recoge las palabras del Señor Jesús, que les dijo: les doy este mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Qué interesante esto. Primero Jesús pone como paradigma o como modelo del amor la manera como Él los ha amado. ¿Y cómo los amó el Señor a los discípulos? Él se entregó, Él se sacrificó. Estamos hablando de un amor sacrificial, estamos hablando del amor ágape, que entrega, que se da,
inmerecidamente. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos como Jesús nos ha amado. Y miren, que esa será la manifestación perfecta de que nosotros somos discípulos de Jesús, si amamos a los creyentes. Pero también se nos manda a amar al prójimo. La mayor manifestación de amor hacia los no creyentes es la de orar por ellos, hacerles bien y comprometernos para deliberadamente compartirles el Evangelio. Hay gente que piensa que solamente hacerle bien al prójimo es hablarle el Evangelio. Creemos que la gente se convierta y no es que eso esté mal. Creemos que la gente siga a Jesucristo como nosotros le seguimos y no que eso esté mal. Es importante que la gente sepa que les amamos. Es importante que oremos por ellos. Es importante que estemos dispuestos a hacerles bien, a no juzgarles. Tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios a nosotros para aprender a ser pacientes con la vida de otros. Nosotros tenemos el tesoro más grande de este mundo, amados, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, estamos llamados a ser luz, esa luz que alumbra el camino de la gente que está a nuestro alrededor, y la sal de la tierra. La sal es un elemento de preservación de la corrupción. Seamos esos instrumentos de Dios para llevar esperanza y salvación a los que no lo tienen. La segunda marca del discípulo es la palabra viva. Escucha lo que dijo el Señor en Juan capítulo 8, verso 31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es importante que tengas en cuenta que el discípulo de Jesucristo, su marca es que vive conforme a la palabra. Para él más importante es lo que dice la palabra que lo que pueda decir cualquier ser humano sobre este mundo. Y es esa palabra, el mantenernos fieles a esa palabra, que nos hace discípulos de Jesús, porque Jesús vivió siempre bajo la palabra. Y el Señor nos promete que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo dije antes, en alguna ocasión, que el Señor Jesús nos hace libres, pero la palabra de verdad nos mantiene libres. El Señor Jesús, la palabra encarnada, nos hizo libres al morir por nosotros en la cruz. Y la palabra de verdad, las Escrituras, nos mantienen libres. O, tomando las frases del apóstol Pablo, nos hacen sabios para la salvación en Cristo Jesús. Vive la palabra, obedece la palabra. No podemos decir que somos discípulos si la palabra no tiene una prioridad en nuestra vida. Si nuestra vida, nuestros actos, nuestra conducta no está basada en lo que establece la palabra. Punto muy importante aquí. ¿Conoces tú la palabra? ¿Conoces la verdad? ¿Has indagado las Escrituras? ¿O simplemente no tienes el tiempo para dedicarte al estudio y la profundización de ella? Y digo, no tienes el tiempo de la mejor forma que pueda decírtelo, porque tanto tú como yo tenemos las mismas horas. Todo está en lo que domina nuestro corazón, en la prioridad, en las prioridades que tenemos en nuestro corazón. El discípulo de Cristo vive un amor sacrificial. Esa es su marca. Vive la palabra. Y en tercer lugar, vive en una estrecha comunión con Dios. Juan 8:31, Jesús dijo: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. La comunión con Dios se manifiesta en el fruto. Ahora bien, el fruto aquí no tiene que ver con una cosecha de evangelismo. No es cuántas personas yo he llevado a los pies de Jesús, eso está bien. Pero lo que se está refiriendo Jesús aquí es al fruto de la vida, que es producto de vivir unidos a Él, de someternos a la disciplina de Él, de obedecerle a Él. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo el Señor. Mira, todo lo que tú y yo hagamos en el nombre de Jesús, por poco que sea, llevará fruto.
Pero todo lo que tú y yo hagamos sin Jesús, por más grande que sea, no tendrá ningún efecto. Pablo lo entendió muy bien esto, cuando dijo, si yo entrego todos mis bienes a los pobres e incluso doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Pablo entendió que todo lo que podamos hacer sin el Señor en nuestra vida no tiene ningún efecto, pero todo lo que hagamos con el Señor en nuestra vida, por más poco que aparentemente sea, tendrá efecto en nuestra vida y en la que nos rodean. Conforme a lo que hemos dicho, ¿estas marcas permanecen en tu vida o no? Si no es así, puede ser por dos razones. Una, no eres su discípulo, no eres una persona que lo está siguiendo. Jesús para ti simplemente es una buena persona, un hombre que murió y nada más, pero no alguien a quien has rendido tu vida. Y yo te animo hoy a entregarle tu vida. Y la segunda razón, si posiblemente estas marcas no están en tu vida, es porque tú te has alejado de Él. No sé, quizás el pecado ha invadido tu vida y por lo tanto estás lleno de culpa. ¿Crees que eres tan malo que Dios no pueda recibirte, no pueda limpiarte? Si tú estás en esa condición, la Biblia te dice a ti que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Arrepiéntete y vuelve a la casa del Padre y síguelo a Él perfectamente. Vive amándolo a Él. Ese amor hacia Dios va a repercutir en el amor hacia los creyentes y en el amor al prójimo en general. Vive la palabra y vive como un discípulo de Él, obedeciéndole, sometiéndote a Él disciplinadamente en todos los aspectos de tu vida. Que Dios te bendiga.